y nosotros lo que vinimos fue a cubrir las plazas vacantes que no fueron cubiertas por los médicos mexicanos. Y nuestro salario es una manutención que tenemos aquí en el gobierno. Nuestro salario está en Cuba y se le da y se le brinda a nuestros familiares. El gobierno de México busca contratar a más médicos cubanos. Lo que inquieta no es que los contraten, sino dónde andan nuestros médicos, ellas y ellos. Este es el plan del presidente López Obrador para continuar con la atención en las zonas más apartadas del país, aunque hay datos que contradicen el discurso oficial. Por ejemplo, no están en las zonas con mayor riesgo, ni se sabe cuánto formalmente se les está pagando. La contratación de médicos cubanos seguirá aumentando, pese a la falta de datos precisos sobre el pago que reciben. Y agradecemos al pueblo, al gobierno de Cuba, que también nos está ayudando, porque ya son 700 los especialistas de Cuba que están trabajando en hospitales en México y seguimos convocando. Sin embargo, será hasta el próximo sexenio cuando se puedan conocer las cifras exactas del convenio entre México y Cuba para cubrir el pago de los médicos. De acuerdo con una solicitud de información al INAI, la Secretaría de Salud reservó esta información por formar parte del contrato de la vacuna cubana Abdala, cuya información también se clasificó como de seguridad nacional. Hasta ahora, solo se han revelado datos parcialmente. En octubre pasado, la Auditoría Superior de la Federación reportó que el ISSSTE pagó a Cuba, no a los médicos como tal, 40 millones de pesos por la labor de 196 personas que trabajaron en 2021 en el Hospital General de Tláhuac en la Ciudad de México. El otro punto de discusión es la distribución de los médicos. Se dijo que irían a las zonas más apartadas del país, pero de acuerdo con notas periodísticas, solo 1 de cada 10 se encuentra en zonas marginadas. El resto llegó a hospitales donde incluso ya había especialistas mexicanos. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, hablemos hasta toda la información que se pueda tener respecto a este asunto que ha generado controversia, y le agradecemos a Andrés Castañeda. Él es maestro en Gestión y Políticas de Salud y además es profesor de Salud Pública por la UNAM, coordinador de Salud y Bienestar en la organización Nosotros, Nosotras. Bueno, Andrés, te saludo como siempre con gusto, agradeciéndote que estés con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches, el gusto es mío. Saludos al auditorio. ¿Cómo ubicar todo el asunto en función de variables que generan controversia? Uno, están yendo a las zonas a las que deben dar. Dos, están efectivamente desplazando médicos cubanos. Tres, ¿cuánto ganan? Y cuatro, ¿por qué los seguimos contratando? ¿Quiere decir que no hay médicos mexicanos o qué es lo que pasa, Andrés? Bien, pues mira, a ver, creo que tenemos que dividir el problema en dos, ¿no? Uno es la necesidad de más médicos, ¿no? Y dos, el hecho de que sean cubanos como se están contratando, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, creo que partiendo de la segunda parte, ¿no? Es decir, bueno, la idea de que vengan médicos del extranjero a ocupar plazas en general, pues en principio no es una mala idea si hay una competencia justa, si hay quienes quieren tomar las condiciones más que los médicos mexicanos. Pues creo que nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Y dos, bueno, pues revisar si estas condiciones realmente pues son justas, están cumpliendo su propósito, como bien lo dice, si están donde se supone que tienen que estar. Este tema de la explotación, de la que se ha hablado mucho, que es un secreto a voces, que está bien documentada, creo que es punto de aparte. Y el tema de la transparencia es verdaderamente preocupante, creo, ¿no? El hecho de que no sepamos cómo se está utilizando el dinero público, ese es un tema que en muchos frentes en este país se está viviendo. Pero desde el punto de vista de realmente necesitamos más médicos o no, pues un poco hay que analizar la justificación que dan. Y la justificación que dan es, en primer lugar, es una urgencia, ¿no? Tenemos esta necesidad de llenar plazas por este nuevo modelo de atención, y desde esa perspectiva, bueno, pudiera no ser tan mala idea si se considera como una estrategia temporal. Pero la realidad es que no se está resolviendo el problema de fondo. Y el problema de fondo no es que no haya médicos en México. Hay muchísimas doctores y doctoras en México. Se gradúan entre 15 y 19 mil doctoras y doctores en este país. Es decir, tenemos grandes profesionales de salud bien capacitados y capacitadas. Inclusive podemos extender esto a
personal de enfermería, personal técnico, etcétera, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad en México. De hecho, México exporta profesionales de salud, por así decirlo, ¿no? La realidad es que las condiciones laborales que se ofrecen no son suficientemente atractivas para las y los médicos que viven en México. Y creo que ahí es donde nos tendríamos que cuestionar por qué, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones tanto salariales, de seguridad, horarios, locaciones que se están ofreciendo a las y los médicos mexicanos que prefieren permanecer en puestos quizá, por ejemplo, como en un consultorio de centro de farmacia, muchas veces sin prestaciones, con un sueldo no tan digno? ¿Qué pasa con las condiciones laborales que ofrece el sector público? Porque las y los médicos no están prefiriendo, ¿no? Unas plazas que, como nos las pintan, son mucho más atractivas, pero la realidad es que no se están llenando las convocatorias que está haciendo el IMSS, y entonces está teniendo que acudir, por un lado, a los médicos cubanos, y por otro lado también esta idea de llamar a las y los médicos jubilados, ¿no? Que también, digamos, si fuera una emergencia, ¿no? Que creo que un poco en este contexto, si fuera una emergencia real, bueno, pues a ver, hace sentido, pero la realidad es que la emergencia es una emergencia creada por una urgencia, por cambiar el modelo de atención a como dé lugar, y tendríamos que estar pensando en cuál va a ser la solución definitiva, porque pues ¿cuánto tiempo van a estar aquí las y los médicos cubanos? Cuando se vayan, ¿qué va a pasar? ¿Van a quedarse esas plazas que ya que supuestamente sí llegaron a tener acceso a un médico? ¿Van a desaparecer estos profesionales de salud? ¿Se van a quedar aquí de manera permanente? Etcétera. Creo que hay ahí muchísimas preguntas. De fondo creo que no es la solución ideal, ¿no? No se tomaron en cuenta todas las vertientes, todas las aristas, y pues invita a pensar esto en que pues también hay una agenda que no es necesariamente la de la salud, ¿no? Oye, a ver, Andrés, ¿tenemos información si los médicos cubanos, ellas y ellos, están trabajando en las zonas, pues diría yo, más delicadas, más difíciles, incluso donde prevalecen abiertos problemas de inseguridad, por lo cual muchos médicos mexicanos optaron por no tomar esa decisión porque no les creaban garantías para desarrollar su trabajo? ¿Sabemos algo sobre eso o no, Andrés? Pues la realidad es que la información es muy opaca, no hay una base de datos. Las solicitudes de información que se han hecho, como bien lo mencionaban anteriormente, pues se niegan con esta excusa de que se hizo el convenio junto con la vacuna Dala, que también, ¿no? Pues porque esa información de lo que se compró con dinero del pueblo mexicano no es pública, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Y lo mismo pasa con los médicos cubanos. No sabemos exactamente cuántos vienen, son las cifras que nos dicen en la mañanera o en algunas declaraciones de funcionarios, pero no tenemos un contrato, un documento en donde diga cuántos son, cuántos vienen, de qué especialidades, y mucho menos tenemos este listado de, bueno, dónde se van a ubicar, cuáles son las condiciones laborales, cuánto nos va a costar, ¿no? Y comparar, oye, a ver, pues si a un médico le están ofreciendo, por decirte algo, 20 pesos, que esa plaza se ofertó para esos mismos 20 pesos para cualquier otro médico que los quisiera tomar, y nadie quiso, bueno, pues se justifica, pero si a esos médicos le están pagando 100 pesos y a los médicos mexicanos les ofrecen 10, ya no tendría tanto sentido. Esto, insisto, si se estuvieran haciendo las cosas bien, pues no entiendo cuál sería el problema de que el gobierno saliera a transparentar, oye, aquí están estas plazas, ¿quién las quiere? Los quisieron los médicos cubanos, pues si hacemos un convenio con estas mismas condiciones, y listo, creo que no tendríamos por qué estar discutiendo si así fuera. La realidad es que no se están haciendo así las cosas, y celebramos la intención de querer ocupar estos espacios en un país en donde hay más de 5,000 centros de salud sin doctor o doctora titulado, ¿no? Con ciertamente muchos hospitales rurales sin especialistas suficientes. O sea, sí tenemos una carencia de profesionales de salud en el sector público, no así de personal formado en México, ¿no? Que creo que son dos problemas diferentes que tenemos que tener bien claros, y aquí el problema es que no se están generando las condiciones, no está siendo atractivo para que el personal mexicano quiera ocupar estas plazas, y ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos y hacer un análisis juicioso sobre qué estamos haciendo como país, qué está haciendo el gobierno, porque no está siendo atractivo y las personas prefieren trabajar en el sector privado, insisto, con muy malas condiciones en muchas ocasiones. Hay área de oportunidad, Javier, creo que sí podemos hacerlo mejor. A ver, esta palabra que utilizas, que además son, digamos, condiciones generales de trabajo,
Si quieres, utilicemos la palabra atractivas. También podríamos utilizar la palabra justas, ¿no? A ver, te planteo, Andrés, esto significaría que las condiciones de trabajo de los médicos cubanos son no justas también, o no sabemos siquiera, porque a lo mejor, como son médicos cubanos, no quisiera pensar que hay una actitud diferente por parte del gobierno. Pues justo eso es lo que llama muchísimo la atención, ¿no? Si por alguna razón, o por condiciones salariales, o por condiciones de seguridad, o por exceso de horas de trabajo, o por falta de condiciones para que viva la familia en esa misma localidad, las y los médicos mexicanos no se quieren ir, ¿por qué sí querrían ir cualquier otro profesional de salud, ¿no? Un poco, pues aquí sabemos que las y los médicos cubanos están ocupando esas plazas no tan voluntariamente, ¿no? Y eso es, pues, un poco algo que sí justo cae en este otro plano, el tema de derechos humanos, de las razones de fondo, de la parte más no tanto médico-técnica, sino más política, que sin duda es algo que nos debería de alarmar. Y vaya, a ver, justo el problema de esto es que quita de la discusión el qué hacemos para que sí sea atractivo para las y los médicos mexicanos, mejorar las condiciones de seguridad, que no falten insumos. Quizá podríamos pensar para las comunidades rurales esquemas de laborales un poco como la de los pilotos, ¿no? Trabajar 15 días por 15 días, etcétera. No sé, sí hay otras opciones que se podrían utilizar. Y si no es así, ¿no? Como se hizo en su momento, y creo que fue una estrategia que funcionó, no sé por qué no la siguieron extendiendo, es pues abrir esos contratos no solamente a médicos cubanos, si quieren venir de cualquier parte del mundo, que se compita en esas plazas con esas condiciones, y si son suficientemente atractivas y las y los médicos mexicanos prefieren trabajar en otros lados o encuentran mejores ofertas, pues que médicos de otros países los ocupen. Hay países como Reino Unido, por ejemplo, o Alemania, que tienen un 30, 40%, inclusive más, de su fuerza laboral en profesionales de salud son extranjeros. Entonces, esto tampoco es tan extraño. Lo que es muy extraño es que en México sí tenemos muchos doctores y doctores que no están encontrando trabajo en muchas ocasiones, o que están aceptando condiciones precarias laborales, y que aún así no están aceptando las condiciones que ofrece el sector público, ¿no? Oye, a ver, para ir cerrando, Andrés, de lo que tú alcanzas a saber y conocer, ¿realmente los doctoras mexicanas se niegan a ir a algunas zonas, efectivamente? Y yo te diría, vuelvo a decirte lo que te decía hace rato, el riesgo para ellos es distinto al riesgo para los médicos que están en México cubanos que para los médicos mexicanos estando en la Sierra de Guerrero. Pues yo creo que el riesgo es el mismo, ¿no? El riesgo es el mismo, a menos de que se tomen consideraciones distintas, ¿no? Si tienes ahí lo que se tendría que hacer con cualquier profesional, a la Guardia Nacional, si etcétera, si haces un trabajo comunitario, si etcétera, bueno, pues eso resguarda al profesional de salud. Pero no solamente es el tema de seguridad, Javier. Pensemos en un caso hipotético, una doctora que tiene a su familia, tiene a su esposo, su esposa, que deciden la doctora irse a trabajar a la Sierra de Guerrero. Bueno, ¿en dónde va a trabajar su pareja? Sus hijos, sus hijas, ¿dónde van a estudiar si quiere ella darle las mismas condiciones formativas que ella le dio? O sea, hay muchos otros factores que no solamente es el tema de seguridad, que es muy importante, pero que justo pensando en esquemas alternativos sí pudiera funcionar, como funciona en otras profesiones, en otros países. Tampoco hay que inventar lo negro. Oye, a ver, y para cerrar también, los médicos que hemos podido entrevistar cubanos, 2 cubanas en particular, dicen que ellos no reciben el dinero, que lo reciben sus familias, que México se los da de gobierno a gobierno, y aquí habrá que confiar que el gobierno cubano se los da a sus familias, ¿no? Exacto, ¿no? Además, esto está súper documentado históricamente, ¿no? Ha sido una estrategia que ha implementado el gobierno cubano un poco para financiar el régimen, y bueno, ese inclusive si lo plantean así como lo pone sería el menor de los males, pero bueno, también sabemos que hasta cierto punto están un poco amenazadas a quedarse o a regresar, ¿no? O sea, hay ahí otra serie de factores que no, pues que un poco no deberían de ser o no son aceptables en términos de derechos humanos. Y otra muy importante, pues pensemos en el presupuesto, ¿no? ¿Será que este presupuesto que se está utilizando sí se podría usar para mejorar las condiciones de las y los médicos mexicanos? Creo que esa es una pregunta que nos tendremos que hacer, y mientras no sea transparente, podrá decir lo que quiere el gobierno, pero la mejor manera de tener la razón, de no generar suspicacias, pues es publicar los datos, hacer todo transparente como lo marca la ley, además.
Te mando un gran saludo, Andrés, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Que estén Adiós. bien. Gracias.